Vamos a hablar de las patologías degenerativas de la mano. Vamos a ver tres patologías que son de presentación más frecuente en los servicios de rehabilitación, que son la artritis reumatoidea, la risartrosis y la osteoartrosis. Entre los factores predisponentes o los factores de riesgo para el padecimiento de las enfermedades degenerativas de la mano, tenemos la edad avanzada, donde tenemos un alto riesgo de padecimiento de acuerdo a la edad. Entre mayor edad, más riesgo de padecimiento. El sexo o género, las mujeres somos más propensas a padecer artrosis o algún tipo de patología degenerativa, aunque no está claro el por qué. La obesidad, tener sobrepeso contribuye a las enfermedades degenerativas de varias maneras y mientras más peso se tenga, mayor será el riesgo. Un peso mayor agrega estrés a las articulaciones que soportan peso, como básicamente la cadera y la rodilla, pero además el tejido graso produce proteínas que pueden causar inflamación en las articulaciones y alrededor de estas. Las lesiones articulares. Las lesiones como las que ocurren al practicar algún deporte o por algún accidente pueden aumentar el riesgo de desgaste articular. Incluso las lesiones que ocurren hace muchos años y que aparentemente ya sanaron, pero pueden aumentar el riesgo de este padecimiento. La tensión repetida en las articulaciones. Puede ser por actividades del trabajo o si se practica algún deporte que someta a la articulación a un esfuerzo repetitivo, esta articulación podría presentar desgaste con el tiempo. La genética. En algunas personas heredan la tendencia a desarrollar padecimientos degenerativos, deformidades óseas. Algunas personas nacen con articulaciones malformadas o cartílagos defectuosos que hacen mayor predominante el desarrollo de las enfermedades degenerativas. Y ciertas enfermedades metabólicas, estas incluyen la diabetes y una afectación en la cual el cuerpo tiene gran acumulación de hierro y se llama hemocromatosis. Encontramos que se pueden presentar unas complicaciones en el desarrollo de las patologías degenerativas como consecuencia del dolor e impedimento o impotencia funcional. Las personas tienden a padecer depresión y trastornos de sueño. Por eso es tan importante la educación y qué esperar y cómo se va a desarrollar mi enfermedad para evitar este tipo de complicaciones. Vamos a hablar de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica, severa, sistémica, debilitante, de curso progresivo, pero variable en cada individuo afectado. Se caracteriza por presentar alteraciones inmunológicas tanto a nivel celular como humoral, las que se traducen en inflamación crónica que conduce a la destrucción de tejidos articulares. Debido a un proceso inflamatorio crónico se presentan daños en el cartílago articular, tendones y tejidos periarticulares, provocando una limitación funcional y disminución de la autonomía. Las principales articulaciones afectadas son la muñeca, la mano, el codo, el hombro, el pie, la rodilla y la columna cervical. En la mano, básicamente, las articulaciones más afectadas son la metacarpofalángica y la interfalángica proximal de los dedos 2 y 3 de la mano. La mayoría de los reumatólogos en el mundo concuerdan en que el diagnóstico de inicio temprano de la terapia con medicamentos modificadores de la enfermedad y la rehabilitación precoz pueden limitar la severidad y discapacidad de la misma. También se presentan compromisos a nivel extraarticular. Podemos encontrar que se presentan compromisos cutáneos como nódulos reumatoideos, sequedad, pérdida de la elasticidad de la piel, neuropatías, compresión de los nervios por la inflamación de las estructuras articulares, manifestación neurológica de procesos vasculíticos, resultado de terapias farmacológicas empleadas también. Compromiso pulmonar, inflamación de la pleura, derrame pleural, compromiso cardíaco, pericarditis, que es el aumento de la incidencia de enfermedad coronaria por el sedentarismo, y compromiso ocular como la escleritis. Encontramos que esta patología tiene unas formas de presentación clínica que pueden ser monocíclica, policíclica y progresiva. Encontramos la monocíclica, que corresponde al 35% de la presentación, que consiste en un solo episodio que cura gradualmente en un periodo de 2 años. La policíclica, que representa el 50% de los casos, es la más frecuente y se presenta con episodios de empeoramiento de los síntomas y mejoría completa de ellos. Y por último, la progresiva, que solo representa el 15%
de los casos y evoluciona hacia la destrucción de las estructuras articulares y extraarticulares. En cuanto a la fisiopatología, encontramos que en la artritis reumatoidea la sinovial inflamada forma un panus. Esta masa granulomatosa destructiva e invasiva crece sobre la superficie del cartílago en los componentes ligamentosos y alrededor de los tendones. El resultado de esto es la distensión capsular, destrucción del cartílago, erosiones subcondrales, daño de las inserciones ligamentosas, pérdida de la función tendinosa y desorganización articular. Todas las lesiones o deformidades del sistema musculoesqueléticos vistas en la artritis reumatoidea son el resultado primario o secundario de una invasión sinovial, la cual destruye las relaciones anatómicas. La evolución de esta patología se da en 3 estadios. El estadio 1, en esta fase hay proliferación de la membrana sinovial, distensión capsular de las articulaciones, inicial destrucción del cartílago y finalmente del hueso subcondral. Comienza a verse en los primeros síntomas como dolor, inflamación, afectación articular simétrica, fiebre y escalofríos. En el estadio 2 ya observamos que hay una inestabilidad de las articulaciones por una sobredistensión de los ligamentos y de la cápsula articular, manifestándose con desviaciones que pueden ser típicas de esta patología. Se afirman las características típicas de la sinovitis, se manifiesta a través del dolor que aumenta con la presión y con el movimiento, tumefacción, disminución de la movilidad, aumento de temperatura en la articulación por la inflamación y rigidez articular. Ya en el estadio 3, hay pérdida completa del cartílago articular y destrucción total de la anatomía articular, por lo que la articulación adoptará una postura antálgica para evitar el dolor, que debido al dolor y a la rigidez de las fases anteriores, la musculatura ya se encontrará atrofiada. En cuanto a los signos y síntomas de esta patología, encontramos la tumefacción, que es un aumento de líquido intracelular que indica el inicio del proceso inflamatorio que lo precede, inflamación, aparente rubor, aumento de la temperatura y dolor que indican cambios articulares importantes, debilidad causada por la inmovilización generada por el paciente como protección ante el dolor, atrofia de intrínsecos y extrínsecos por el reposo prolongado como protección al dolor, rotura de tendones al generarse la atrofia muscular y combinarse con los cambios articulares como luxaciones que generalmente generan presión excesiva en el tejido inmóvil y que no responde ante estas cargas, se produce la rotura de los tendones que se traduce en las deformidades propias de esta patología. Las principales deformidades que podemos encontrar en la mano reumática o en la mano con artritis reumatoidea son el pulgar en Z o pulgar adductus, donde se presenta una metacarpofalángica en flexión con la interfalángica en hiperextensión, un dedo en cuello de cisne donde está la interfalángica proximal en hiperextensión y la interfalángica distal en flexión, mano en ráfaga, que es de las más comunes en estadios avanzados, donde hay desviación cubital de las metacarpofalángicas del dedo 2 al 5, flexionadas en dirección palmar, deformidad en ojal, donde hay flexión de la interfalángica proximal más hiperextensión de la interfalángica distal, y por último el dedo en martillo, donde observamos una flexión de la interfalángica distal. Pasamos a estudiar la risartrosis como segunda patología degenerativa de la mano, donde encontramos que es una alteración degenerativa de la articulación trapecio-metacarpiana caracterizada por abrasión, deterioro progresivo de las superficies articulares y neoformación ósea en las mismas. La importancia de esta patología radica en el déficit funcional que ocasiona y en su elevada frecuencia. El pulgar asume el 40% de la función de la mano y es la articulación trapecio-metacarpiana la más importante de su complejo osteoarticular. Esta articulación le confiere al primer dedo su configuración en silla de montar y por la disposición de sus ligamentos y su aparato motor, su orientación en el espacio y la mayor parte de su rotación longitudinal, es la única capaz de movimientos en dos ejes perpendiculares entre sí. Esta disposición de la trapecio-metacarpiana es la que permite la formación de pinzas entre el pulgar y los dedos largos y la realización de una empuñadura potente. La importancia funcional de esta articulación explica el hecho de que cualquier proceso patológico que la altere pueda ser causa de incapacidad sociolaboral de carácter crónico y tener una importante repercusión en las actividades de la vida cotidiana. Por otro lado, la articulación trapecio-metacarpiana es una de las localizaciones más comunes de artrosis en mujeres posmenopáusicas, cifrándose la prevalencia radiológica de risartrosis en este grupo de población
de edad media de 64 años en el 33%. De este 33%, solo un tercio presenta un cuadro doloroso en la base del pulgar. En lo que se refiere a incidencia en varones, la risartrosis es un cuadro menos frecuente, proporción hombre-mujeres de 1 a 10, que se suele diagnosticar en edades en torno a los 50 años. Vamos a estudiar las causas y síntomas de esta patología. En cuanto a las causas, tenemos que las lesiones anteriores, como esguinces o fracturas que deterioran el cartílago, pueden ser un factor para el desarrollo de estas patologías, así como la predisposición genética, los movimientos repetitivos y abusivos en nuestro trabajo o práctica deportiva, el uso del teléfono móvil, desalineación en la articulación por descompensación de los músculos extensores y flexores. Normalmente abusamos del uso de la pinza con resultado de una debilidad de los extensores del pulgar que hace que la articulación no encaje perfectamente y comience un deterioro de la misma. En cuanto a los síntomas, encontramos el dolor es el principal síntoma. Al principio solo está presente a la hora de realizar algún movimiento o alguna actividad, como por ejemplo girar una llave o abrir una puerta, pero con el tiempo el dolor persiste con el reposo. Dificultad para sujetar objetos, inflamación y rigidez de la articulación, rango de movimiento limitado y aumento de la articulación y deformidad. En cuanto al diagnóstico, encontramos que la principal medida para hacer un diagnóstico precoz y eficaz es la exploración física. Realizar un estudio radiográfico que incluye una proyección anteroposterior, una de perfil y la proyección de estrés, que es especial para visualizar todas las carillas del trapecio, es esencial para confirmar este diagnóstico. Evaluar el grado de afectación del trapecio y seleccionar la técnica en los casos que precisen tratamiento quirúrgico. Los hallazgos radiológicos típicos son disminución del espacio articular, esclerosis del hueso subcondral, formación de osteofitos, calcificaciones heterotópicas en partes blandas y distintos grados de subluxación y formación de quistes en el hueso subcondral. En cuanto al tratamiento, se utilizan dos tipos de tratamiento, uno conservador y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador en la risartrosis primaria se plantea como tratamiento inicial en los casos en los que el cuadro clínico no es muy incapacitante. Este tratamiento debe mantenerse un mínimo de 4 meses, incluye reposo, aplicación de calor local, cambios o modificación de las actividades manuales habituales, el uso de la férula, antiinflamatorios no esteroideos y eventualmente de infiltraciones con corticoides. En cuanto al tratamiento quirúrgico, los objetivos ideales que se persiguen al plantear la intervención quirúrgica son desaparición del dolor, conservar o restaurar el movimiento, lograr una estabilidad y fuerza del pulgar que permita pinzas y empuñaduras fuertes, ausencia de morbilidad postoperatoria. Existen unos factores a evaluar antes de plantear una u otra técnica quirúrgica que son la edad, estado general y requerimientos funcionales del paciente. En cuanto a los requerimientos funcionales y la edad, hay que tener en cuenta que numerosos pacientes, generalmente mujeres y personas de edad avanzada, no suelen precisar una fuerza excesiva, siendo prioritaria la movilidad. Sin embargo, los pacientes jóvenes, especialmente si son trabajadores manuales, van a demandar poder realizar pinzas y empuñaduras fuertes que pasan por conseguir una gran estabilidad en la base del pulgar. La etiología de los cambios degenerativos, teniendo en cuenta si son pacientes sanos, donde el objetivo principal es la funcionalidad, o con alteraciones reumatológicas, donde generalmente responden adecuadamente al tratamiento farmacológico para el dolor, por lo que no es una indicación como tal para realizar la intervención. Articulaciones afectadas por los cambios degenerativos, si hay afectación aislada de la articulación trapecio-metacarpiana o de las articulaciones adyacentes, presencia de deformidades asociadas, inestabilidades, luxaciones, distensiones ligamentarias, la estética. En otras ocasiones, la demanda del paciente guarda relación con la mejora del aspecto estético del pulgar más que con su sintomatología dolorosa o incapacidad funcional por afectación de la articulación. En estos casos, la decisión de una intervención debe ser responsablemente evaluada tanto por el cirujano como por el paciente, teniendo en cuenta que no debe plantearse una intervención por motivos exclusivamente estéticos, si al tiempo o al mismo tiempo no se va a mejorar la funcionalidad. Ventajas y desventajas de cada técnica: no crear falsas expectativas al paciente en cuanto a la disminución del dolor y la movilidad articular. En cuanto a las técnicas quirúrgicas aplicadas en el tratamiento de la risartrosis,
encontramos que se puede hacer una resección simple total del trapecio, que es una extirpación total del hueso trapecio, una artrodesis trapecio-metacarpiana, que consiste en eliminar las superficies articulares alteradas del trapecio y del primer metacarpiano, dejándolas en posición adecuada. Intervenciones sobre partes blandas, que se han propuesto básicamente dos tipos de intervención: la de Sancoli, en la que se realiza una tenotomía de los tendones accesorios del abductor pollicis longus o el abductor largo del pulgar a nivel de la primera corredera extensora dorsal del carpo; la técnica de reconstrucción ligamentosa, en la que se refuerzan los ligamentos volares y la cápsula dorsal de la articulación trapecio-metacarpiana con una porción del extensor carpi radialis o el extensor radial del carpo; una artroplastia con resección parcial o total del trapecio. En este tipo de intervenciones se pueden incluir tres grupos: artroplastia de interposición con tendón, artroplastia de interposición con endoprótesis o artroplastia de interposición suspensión dinámica. En todas ellas se reseca el trapecio parcial o totalmente y se realiza la artroplastia para rellenar la cavidad residual. Ahora pasamos a hablar de la osteoartrosis. La osteoartrosis es una enfermedad articular degenerativa en la que el cartílago liso que cubre las superficies óseas de la articulación se lesionan o desgastan con el tiempo. Es benigna y puede producir dolor, dificultad para mover los dedos y deformidad. Las principales articulaciones afectadas en la mano son la articulación trapecio-metacarpiana, la articulación interfalángica proximal y la interfalángica distal. Encontramos que en 1952 se describió el concepto de artrosis en la mano. No lo explicaba como una enfermedad propiamente, sino que solo en el contexto de patología en múltiples articulaciones. La artrosis pura de la mano es una enfermedad de etiología compleja y existen factores de riesgo genéticos y también biomecánicos de uso que nos hacen predisponentes a padecerla. Es más frecuente en mujeres y mayores de 50 años. Esta patología tiene una clasificación radiológica, la cual se da en 4 estadios. El estadio 1 son aquellos en que la radiografía muestra una mínima disminución del espacio articular o una esclerosis subcondral inicial donde no hay subluxación ni osteofitos. En el estadio 2 nos muestra algún osteofito menor de 2 milímetros con un aumento de la densidad y disminución del espacio articular. En el estadio 3 ya hay un prominente osteofito con severa disminución del espacio articular y un aumento de la densidad del hueso subcondral. Y en el estadio 4 ya nos muestra una completa pérdida del espacio articular, un prominente osteofito, subluxación y quistes subcondrales. Encontramos como síntoma con frecuencia se desarrollan con lentitud y empeoran con el tiempo. Los signos y síntomas de la artrosis incluyen el dolor. Las articulaciones afectadas pueden doler durante o después del movimiento, rigidez en las articulaciones que puede ser más notoria al despertar o después de estar inactivo, sensibilidad, que es posible que las articulaciones estén sensibles cuando se aplica un poco de presión sobre ellas o cerca de ellas, pérdida de la flexibilidad, es decir, que no se puedan mover las articulaciones en todo su rango de movimiento, y una sensación chirriante al usar la articulación o que se oigan como chasquidos. Presencia de osteofitos. Estos pedazos adicionales de hueso se sienten como unos bultos duros y pueden formarse alrededor de las articulaciones afectadas, y la hinchazón, que puede producirse por la inflamación de los tejidos blandos alrededor de la articulación. En cuanto a las causas de esta patología, sabemos que la osteoartrosis se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos de las articulaciones se deteriora progresivamente. El cartílago es un tejido firme y resbaladizo que permite un movimiento articular prácticamente sin fricción. Eventualmente, si el cartílago se desgasta por completo, el hueso roza con el otro hueso, provocando todos los síntomas descritos anteriormente. A menudo se habla de la osteoartrosis como una enfermedad de desgaste natural y además de la descomposición del cartílago, la osteoartrosis afecta toda la articulación, provoca cambios en el hueso y el deterioro de los tejidos conectivos que mantienen unida la articulación y que unen el músculo al hueso, y también provoca la inflamación del revestimiento de la articulación. En cuanto al diagnóstico de estas patologías, encontramos que durante el examen físico, el especialista revisará la articulación afectada para detectar si hay sensibilidad, inflamación, enrojecimiento y flexibilidad. Se pueden utilizar también pruebas por imágenes
o exámenes de laboratorio. En cuanto a las pruebas por imágenes, se utilizan para obtener imágenes de la articulación afectada, en donde se podrían recomendar las radiografías, en donde el cartílago no aparece normalmente en las radiografías, pero la pérdida de cartílago se revela por el estrechamiento del espacio entre los huesos de la articulación. Una radiografía también puede mostrar espolones óseos alrededor de la articulación. También se utiliza las imágenes por resonancia magnética, que la resonancia magnética sabemos que utiliza ondas de radio y un fuerte campo magnético para producir imágenes detalladas de los huesos y de los tejidos blandos, incluido el cartílago. No suele ser necesario realizar una resonancia para diagnosticar la artrosis, pero puede ayudar a proporcionar más información en casos complejos. En cuanto a los análisis de laboratorio, encontramos los análisis de sangre, que básicamente se utilizan más como para la artritis reumatoidea. Aunque no hay un análisis de sangre establecido para la artrosis, ciertos exámenes pueden ayudar a descartar otras causas de dolor articular. Análisis de líquido sinovial, donde se usa una aguja para extraer líquido de una articulación afectada. Luego este líquido se examina para detectar inflamación y determinar si el dolor es causado por gota o una infección en lugar de por artrosis. Otro de los procedimientos utilizados específicamente para el tratamiento de la osteoartrosis son las inyecciones de cortisona. Estas inyecciones de corticosteroides en la articulación pueden aliviar el dolor durante unas semanas. El médico normalmente adormece la zona alrededor de la articulación, luego coloca una aguja en el espacio dentro de la articulación e inyecta el medicamento. El número de inyecciones de cortisona que se puede recibir al año suele limitarse a 3 o 4, porque con el tiempo el medicamento puede empeorar el daño articular. También se utilizan inyecciones de lubricación, inyecciones de ácido hialurónico que podrían aliviar el dolor al proporcionar cierta amortiguación en la articulación, aunque algunas investigaciones sugieren que estas inyecciones no ofrecen más alivio que un placebo. El ácido hialurónico es similar a un componente que normalmente se encuentra en el líquido articular. El reemplazo articular, que consiste en una cirugía de reemplazo de las estructuras dañadas, en donde el cirujano retira las superficies articulares dañadas y las sustituye por piezas de plástico o metal llamadas prótesis. Los riesgos de esta intervención quirúrgica pues incluyen infecciones y alteración en la coagulación de la sangre. Estas articulaciones artificiales pueden desgastarse o aflojarse y con el tiempo podría tener que reemplazarse nuevamente. La aplicación de capsaicina, la capsaicina básicamente es de uso tópico, que es un extracto de pimiento de Chile, el cual se aplica sobre la piel de la articulación afectada y es posible que pues se aplique varias veces al día, de 3 a 4 veces al día durante varias semanas antes de ver un beneficio. Algunas personas no pueden tolerar la irritación y deben lavarse muy bien las manos después de aplicar la crema de capsaicina, ya que obviamente al ser un extracto de pimiento de Chile puede generar irritación en la piel. El tratamiento médico utilizado en general para las enfermedades degenerativas de la mano, encontramos el uso de AINES o antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, ibuprofeno, la nimesulida, cuyo objetivo es disminuir el dolor y la inflamación articular, más no modificar el carácter destructivo de la enfermedad. En este grupo de medicamentos debe considerarse la toxicidad gastrointestinal, sobre todo en personas con patologías de base o de edad avanzada. Medicamentos modificadores de la enfermedad, básicamente para la artritis reumatoidea, en donde se utilizan los corticosteroides como la prednisolona, la hidrocloroquina, sulfasalacina, el metrotexate y las sales de oro, que son medicamentos que previenen la progresión del daño articular, preservando la función e integridad de las articulaciones. Se debe instaurar su uso tempranamente, idealmente en los primeros 3 meses de iniciado el cuadro. Su acción es lenta, de 1 a 6 meses aproximadamente, requiere vigilancia médica y se deben descontinuar o si las descontinúan súbitamente pueden ocasionar un fenómeno de rebote. Encontramos que en cuanto al tratamiento conservador, está la educación al paciente y a la familia, ya que deben tener conciencia del proceso de evolución de la enfermedad y así iniciar un ataque temprano para evitar el daño articular irreversible. El reposo, consistente en protección y economía del esfuerzo articular. El ejercicio controlado para evitar la fatiga y posterior aumento del dolor.
manejo antiinflamatorio y analgésico para controlar los síntomas incapacitantes, el ferulaje para evitar posiciones deformantes y el soporte psicológico que consiste en el acompañamiento familiar y aceptación de la enfermedad. Para entrar en el tratamiento rehabilitador debemos realizar una adecuada evaluación fisioterapéutica para poder establecer unos objetivos de tratamiento claros a corto, a mediano y largo plazo, iniciando por la evaluación del dolor. Se utiliza el método descrito por Swanson, que evalúa el dolor como mínimo, leve, moderado y severo. Mínimo es un dolor molesto, el leve es un dolor que interfiere con la actividad, moderado impide completamente la actividad y el severo, además de impedir completamente la actividad, causa angustia en el paciente, es decir, tiene efectos sobre la parte emocional. Se evalúa el edema mediante las medidas circunferenciales comparativas y la prueba de la fobia. Rangos de movilidad articular, pasivos suaves y activos protegiendo la articulación. Fuerza muscular mediante la escala numérica. Estado de la piel, observar si hay vasculitis o nódulos reumatoideos, sobre todo en la artritis reumatoidea. Descripción de las deformidades como cuello de cisne, botonera o luxaciones evidentes. Existencia de actividad inflamatoria. Ejecución de actividades de autocuidado y ejecución de actividades de la vida diaria. Ya en el plan de rehabilitación como tal, como principal objetivo o como principal intervención tenemos la educación al paciente, conocimiento y manejo de la enfermedad, respetar el dolor. El miedo del paciente al dolor puede llevar a la inactividad, sin embargo, una desatención total al dolor puede llevar a un daño articular innecesario. Es importante para el paciente aprender a monitorear sus actividades y a suspenderlas cuando el disconfort y la fatiga comiencen a aparecer. Si las molestias duran más de 1 hora después de la actividad, estas deben ser disminuidas o omitidas por parte del paciente. Actividades protegidas, evitar mayor fatiga, protección articular, menor esfuerzo articular. Esta técnica incluye métodos para realizar las actividades de la vida diaria con un mínimo de estrés articular, reducir el dolor, preservar las estructuras articulares. Estas técnicas consideran las implicaciones del proceso de la enfermedad e integran esto en el estilo de vida del paciente. Mantener fuerza muscular y rangos de movimiento, ejercicios activos protegidos para conservar el trofismo muscular. Los ejercicios son parte importante del tratamiento. El terapeuta debe ayudar al paciente a integrar estos ejercicios a su rutina diaria para mantener los arcos de movimiento y la fuerza muscular. No realizar estiramientos por la rigidez articular, ocasionando luxaciones, rupturas ligamentarias, tendinosas y desgarros. Siempre debemos partir de posiciones protectivas. Evitar estrés excesivo al hueso y a las articulaciones para evitar fracturas y luxaciones por las rigideces presentadas en las patologías degenerativas. Técnicas de conservación de energía y economía del esfuerzo articular. Es mejor utilizar las grandes articulaciones cuando sea posible. El estrés de las actividades de la vida diaria puede ser mejor tolerado por las grandes articulaciones que por las pequeñas. Por ejemplo, al cargar un morral se puede utilizar el antebrazo o el hombro en vez de la articulación de los dedos. Los músculos pueden fatigarse al mantener una posición estática o un movimiento y esto puede llevar a contracturas o daño articular. Se debe recomendar al paciente cambios de posición cada 20 o 30 minutos y las actividades del paciente pueden ser alternadas para facilitar estos cambios de posición. Respetar la fatiga, el uso apropiado del reposo y la relajación durante las actividades del día pueden ser el arma más efectiva en el manejo de la enfermedad. La cantidad de reposo necesaria debe ser determinada individualmente. Durante las fases activas de la enfermedad, un mayor reposo puede ser requerido. Ejercicios terapéuticos que permitan conservar la funcionalidad del paciente y evitar posiciones deformantes, donde el paciente debe ser instruido para evitar posiciones que lleven a deformidades articulares, para descansar periódicamente las manos y la cabeza durante la actividad. Las posiciones apropiadas y el uso apropiado de las articulaciones durante las actividades que son parte importante de este principio rehabilitador. Es muy importante tener presente que los tratamientos rehabilitadores y el tratamiento médico y toda la intervención que se le realiza al paciente con enfermedades degenerativas debe estar integrado por un grupo interdisciplinario.
desde la parte médica, la parte psicológica, la parte fisioterapéutica y la parte de terapia ocupacional, que puede incluir aditamentos específicos para facilitar las actividades básicas cotidianas y las actividades ocupacionales del paciente, que permitan una mayor integración social y permitan tener mayores resultados y logro de los objetivos rehabilitadores a largo plazo.